Introducción. Claude Bernard fue el primero en mencionar un síndrome caracterizado por la asociación de dolor y el sistema nervioso simpático. Posteriormente, Silas Weir Mitchell, uno de sus estudiantes, reportó en 1864 las complicaciones que ocurrían con las lesiones de los nervios periféricos causadas por las heridas por arma de fuego que sufrían los soldados durante la Guerra Civil de EUA. Mitchell describió un síndrome doloroso que denominó causalgia, el cual se acompañaba de síntomas sensitivos y tróficos que se extendían más allá del territorio del nervio periférico lesionado. A principios del siglo XX, Paul Sudek describió síntomas similares en un síndrome doloroso de una extremidad que se desarrollaba después de fracturas óseas distales que no afectaban nervios periféricos. El término distrofia simpático refleja, nombre con el que se conocía a uno de los tipos de síndrome doloroso regional complejo, SDRC, fue usado por primera vez por Evans en 1946. Esta denominación se basa en la creencia de la implicación de un arco reflejo, mantenido de forma simpática, en la generación y perpetuación del dolor, debido a que existen informes que describen alivio con el uso de bloqueos de los ganglios simpáticos. Sin embargo, este término no es el más adecuado, ya que, en primer lugar, el arco reflejo supuestamente involucrado no está bien caracterizado. En segundo lugar, el papel causal de los cambios autónomos simpáticos en la enfermedad no está demostrado, e inclusive, podrían constituir un epifenómeno. Por último, ocurre distrofia verdadera solo en 10% de los pacientes. Desde su descripción original, se han utilizado muchos términos para describir esta enfermedad, cuadro 36.1. No obstante, en vista de que las denominaciones empleadas no eran las más adecuadas, en 1994 se realizó un taller de consenso en Orlando, Florida, en el que se establecieron nuevos términos y criterios diagnósticos, mismos que fueron adoptados por la International Association for the Study of Pain Complex Regional Pain Syndrome, IASP. El nombre de la enfermedad se cambió al de SDRC. Este término tiene la finalidad de ser descriptivo y se basa en los elementos de la historia, así como los síntomas y signos clínicos, sin implicar consideraciones fisiopatológicas. En este nuevo sistema se reconocen dos tipos del síndrome. Primero, en el tipo I, antes distrofia simpática tico refleja, lesiones menores en un miembro o lesiones en áreas remotas del cuerpo anteceden el inicio de los síntomas. Se supone que no existe lesión nerviosa y que, por tanto, no sigue la distribución anatómica de un nervio periférico. Por su parte, el tipo segundo o causalgia consiste en dolor intenso tipo quemante, que se presenta como consecuencia de una lesión importante de un nervio periférico, por lo general de origen traumático. Como se resume en este capítulo, el SDRC es una enfermedad, o grupo de enfermedades, que se caracteriza por dolor intenso, inflamación y disfunción autónoma en una extremidad, a consecuencia de un traumatismo, una gran variedad de enfermedades o por el uso de ciertas drogas. Epidemiología. La prevalencia e incidencia exactas del SDRC no están bien determinadas. Sin embargo, existen al menos dos trabajos recientes que exploraron estos aspectos. En uno de ellos se informó incidencia de 5,46 por 100.000 personas por año, con una prevalencia en el período estudiado, 1989 a 1999, de 20,57 por 100.000 habitantes, en el condado de Olmsted, Minnesota. En el segundo reporte procedente de Holanda se reportó incidencia de 26,2 por 100.000 personas por año en la población general, cifra 5 veces mayor que la reportada en el estudio antes mencionado. Además, en el mismo se encontró que las mujeres posmenopáusicas parecen tener mayor riesgo para desarrollar la enfermedad. La diferencia tan grande en las cifras presentadas puede explicarse por varios factores. En primer lugar, el trabajo holandés incluyó una población más de 2 veces mayor que el informe estadounidense. En segundo lugar, el estudio holandés se inició después de la publicación de los criterios de la IASP en 1994. Por último, la información clínica disponible fue mayor en el estudio holandés. Otros estudios previos que determinaron la incidencia acumulada después de una fractura de colles o de una fractura tibial han encontrado cifras de aproximadamente 30%, en tanto que después de una lesión cerebral traumática ha sido de 12%. Aunque el SDRC es de 3 a 4 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, y a su vez entre los 40 y 70 años, puede ocurrir a cualquier edad, incluyendo la infancia. Se ha observado en todas las razas y en todas las localizaciones geográficas. Las lesiones traumáticas, incluso lesiones menores como los esguinces, hematomas, congelación y lesiones cutáneas, constituyen el evento desencadenante más común, de tal forma que en el estudio realizado en el condado de Olmsted, Minnesota, las fracturas constituyeron la causa más frecuente del SDRC, 46 y 44% de los casos, respectivamente. Sin embargo, esta entidad se puede presentar a consecuencia de otras condiciones, cuadro 36.2. Por último, el SDRC y sus variantes, el síndrome hombrómano y la fascitis palmar y poliartritis, se comportan como síndromes paraneoplásicos cuando se asocian con tumores malignos. Etiopatogenia. La etiopatogenia del SDRC es muy compleja, y no está bien dilucidada. Existen muchas teorías que tratan de explicar el origen y persistencia de esta enfermedad. Así, parece ser que tanto mecanismos periféricos como centrales están involucrados, los cuales interaccionan de tal manera que se produce un círculo vicioso que resulta en dolor persistente acompañado de cambios vasomotores, pseudomotores y tróficos. La forma en que interaccionan estos mecanismos centrales y periféricos no está totalmente definida, a la vez que todo parece indicar que otros factores que pueden intervenir en su patogénesis son inflamación, alteraciones en la microvasculatura, e incluso factores genéticos. Mecanismos periféricos.
Es probable que un traumatismo en las fibras aferentes CA, mismas que transmiten información nociceptiva y tienen actividades autónomas eferentes y tróficas, sea el evento inicial, y que por lo menos algunos pacientes lleguen a presentar sensibilización de sus nociceptores CA, en el contexto de hiperalgesia térmica y mecánica. Un estudio demostró disminución de 28% de la densidad de las fibras nerviosas en el miembro afectado por SDRC, en 17 de 18 pacientes, en comparación con un sitio no afectado cercano, el lado opuesto no afectado y con los sitios dolorosos y no dolorosos de sujetos con dolor secundario a osteoartritis y sujetos con dolor por cirugía de miembros. Los métodos utilizados en dicho trabajo permiten cuantificar solo las fibras no mielinizadas de diámetro pequeño, fibras C, y las fibras A, levemente mielinizadas, motivo por el cual los autores afirman que en el SDRC existe daño a las fibras nerviosas de diámetro pequeño que contribuye a su patogenia, y que por tanto, se caracteriza por cursar con dolor neuropático. Este concepto, de ser cierto, unificaría a los pacientes con SDRC tipo I. Segundo, mecanismos centrales. La participación del sistema nervioso simpático en el origen y perpetuación del SDRC ha sido objeto de debate. El cuadro clínico del padecimiento está caracterizado por disfunción autónoma, con cambios en el flujo sanguíneo cutáneo, temperatura y sudoración, así como por dolor mantenido por el simpático, como lo sugiere la respuesta clínica al bloqueo simpático. Todas estas alteraciones sugieren que el sistema nervioso simpático está involucrado en la fisiopatología del SDRC, aunque ahora se sabe que no en todas las etapas del padecimiento. La actividad simpática puede activar tanto los receptores mecánicos como los nociceptores y de esta forma contribuir al círculo vicioso mencionado antes. Existe una hipótesis que sugiere que los receptores adrenérgicos son un elemento importante en la patogénesis del SDRC. Estos receptores pueden llegar a expresarse en los nociceptores en ciertos casos de lesiones de los tejidos blandos o los nervios, a la vez que pueden activarse a través de descargas simpáticas. Existe al menos un estudio publicado en el que se demostró aumento en su densidad en biopsias de piel de pacientes con SDRC. Durante las primeras fases del SDRC existe aumento del flujo sanguíneo con aumento de la temperatura en el miembro afectado. Los estudios que han investigado este fenómeno han mostrado inhibición funcional de la actividad vasoconstrictora simpática cutánea, evento que conduce a vasodilatación. Además, en varios trabajos se ha encontrado disminución de los valores de noradrenalina en la circulación venosa del área de dolor en el miembro afectado. Estos datos en conjunto apoyan la idea de que el SDRC tipo I está asociado con patrones alterados del reflejo simpático en el miembro afectado. El sitio de localización lógico de esta actividad alterada es el sistema nervioso central, idea que concuerda con los hallazgos en animales que muestran que el patrón reflejo en neuronas únicas vasoconstrictoras cutáneas puede cambiar después de una lesión nerviosa periférica leve, como puede ser en el SDRC tipo I, o grave, SDRC tipo segundo. En las etapas más avanzadas del SDRC, más de 6 meses de evolución, la mayoría de los pacientes muestran disminución de la temperatura y del flujo sanguíneo en el miembro afectado. Hay evidencias de que la actividad vasoconstrictora simpática retorna con la evolución de la enfermedad. Sin embargo, la inhibición funcional de la actividad vasoconstrictora en los estadios agudos del proceso puede conducir a hipersensibilidad a las catecolaminas circulantes en los órganos terminales, hipersensibilidad por descentralización, en ausencia de daño estructural de las fibras simpáticas. Aunque esté disminuida la actividad simpática posgangliónica, dicha hipersensibilidad podría ocasionar aumento en la vasoconstricción con disminución de la temperatura cutánea. La hipersensibilidad está mediada probablemente por la expresión aumentada de receptores adrenérgicos. El papel de los receptores del N-metil-D-aspartato, NMDA, también parece ser importante en el SDRC. En diversos modelos animales y en la experiencia clínica, se ha encontrado que existen cambios en la fisiología y la estructura de las neuronas centrales de proyección del dolor mediado a través de los receptores NMDA. Hay hiperexcitabilidad de estos receptores en la médula espinal y la corteza cerebral, lo que favorece sensibilización central, muy importante en el desarrollo y mantenimiento del dolor neuropático característico del SDRC. El éxito de los antagonistas del NMDA en el tratamiento del SDRC apoya en parte la función de los receptores del NMDA en este padecimiento. Las anormalidades unilaterales de la sudoración que existen en los pacientes con SDRC también son signo de disfunción simpática, y obedecen a aumento en la actividad simpática sudomotora. La combinación de aumento en el flujo sudomotor con la disminución en el flujo simpático vasoconstrictor cutáneo, constituye una función termorreguladora controlada centralmente que permite mantener la temperatura corporal constante en diferentes ambientes. Esta función, sin embargo, se lleva a cabo en todos los miembros. Por tanto, la activación de las neuronas sudomotoras y la inhibición de las neuronas cutáneas simpáticas vasoconstrictoras en forma bilateral, indican que en el SDRC existe disfunción termorreguladora central. Bajo condiciones fisiológicas no existe interacción entre el sistema nervioso simpático y el nociceptor aferente. Así, la estimulación del tronco simpático no induce actividad alguna en las neuronas aferentes. Sin embargo, bajo condiciones patológicas esta situación se modifica. Algunos experimentos neurofisiológicos y neuroanatómicos en animales muestran acoplamiento patológico de la actividad simpática y la aferente después de la lesión de un nervio periférico inducida en forma mecánica. Esta alteración se puede llevar a cabo entre fibras simpáticas y fibras C nociceptoras, en regeneración o intactas, en la periferia, o entre las fibras simpáticas vasoconstrictoras y las neuronas aferentes localizadas en los ganglios de la vía dorsal.
La interacción es a través de la noradrenalina de las terminaciones simpáticas y de los receptores adrenérgicos que se expresan en las neuronas aferentes bajo condiciones patológicas. Como consecuencia de estas alteraciones se activan los mecanorreceptores de bajo umbral, evento que, junto con la hipersensibilidad central ya mencionada, explicarían el desarrollo de alodinia e hiperalgesia. Sin embargo, si esta fuera la única explicación para el acoplamiento simpático adrenérgico, el bloqueo de los receptores adrenérgicos aboliría el dolor rápidamente en todos los casos de dolor mantenido por el simpático, lo cual no es así. Por tanto, el acoplamiento indirecto también debe considerarse. El deterioro prolongado del sistema nervioso simpático en el SDRC probablemente disminuye el flujo sanguíneo. En consecuencia, existe hipoxia y acidosis, o por lo menos, disminución de la capacidad amortiguadora del tejido afectado. Reorganización cortical. El dolor crónico puede afectar el procesamiento cortical del tacto y de las funciones motoras en el SDRC. Los pacientes con frecuencia se quejan de adormecimiento notable de la piel de la región afectada. Las alteraciones en el procesamiento cortical podrían explicar por qué esta sensación se extiende más allá de los territorios de inervación de los nervios o raíces nerviosas. La reorganización cortical o neuroplasticidad, cambios en los mapas somatotópicos en la corteza somatosensitiva primaria S1, es otro fenómeno que ocurre en el SDRC. Un estudio que evaluó mediante encefalografía magnética 12 pacientes con SDRC, reportó disminución en la extensión de la representación de la mano en la corteza sensitiva primaria y desviación de dicha representación hacia la zona del labio en el hemisferio cerebral opuesto al lado afectado por el SDRC. La reorganización cortical correlacionó con la magnitud del dolor y con la extensión de la hiperalgesia mecánica, a la vez que la reorganización cortical revirtió con el alivio del dolor, hallazgos que indican que el dolor del SDRC altera el procesamiento somatosensitivo en el cerebro. Inflamación. La posible participación de inflamación en el SDRC ha sido objeto de intensa investigación en los últimos años. Algunas manifestaciones clínicas del síndrome en la etapa aguda como vasodilatación, aumento de volumen, cambios locales de temperatura y el dolor, sugieren que existe un proceso inflamatorio localizado. Se han reportado concentraciones elevadas de interleucina 6, IL-6, y factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa, en el líquido de vesículas hechas por succión en el miembro afectado, en comparación con el líquido de las vesículas hechas en el miembro no afectado, los cuales correlacionaron significativamente con la actividad y el daño causado por la enfermedad. Dado que los valores de estas citocinas no estuvieron aumentados en la circulación venosa, se interpretó como un fenómeno inflamatorio local. Adicionalmente, se ha informado aumento significativo de interleucina 1A, IL, alfa, e IL-6 en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con SDRC en comparación con controles, y valores elevados de IL-8, receptores solubles I y segundo de TNF, alfa y sustancia T en la circulación venosa de los pacientes. Existe acuerdo en el sentido de que las alteraciones observadas son indicadoras de inflamación local, dado que la cifra de leucocitos, así como los niveles de IL-6 y de proteína C reactiva, que son indicadores de inflamación sistémica, no estuvieron elevados. Se sabe que la sustancia P tiene propiedades neuro e inmunomoduladoras que podrían contribuir a los síntomas del SDRC. Así, la presencia de niveles elevados de este neuropéptido sugiere inflamación neurogénica. Incluso, al menos en un estudio, el TNF-alfa se relacionó con la hiperalgesia en el SDRC. En fecha reciente se ha postulado al factor nuclear kappa B como un posible mediador central de la respuesta inflamatoria, tanto en el inicio como en la perpetuación del SDRC, hipótesis muy atractiva que definitivamente será necesario probar. Autoinmunidad. Algunos estudios han reportado evidencias de autoinmunidad en el SDRC. Uno de ellos informó la presencia de autoanticuerpos en contra de estructuras del sistema nervioso autónomo por medio de inmunohistoquímica en 5 de 12 pacientes, 41,6%, y por medio de Western blot en 11 a 12 pacientes, 91,6%, lo cual ha llevado a sugerir que el SDRC puede resultar de un proceso autoinmune, hechos que requieren estudios adicionales. Alteraciones en la microvasculatura. Aunque existen estudios que han demostrado disfunción microvascular en el SDRC, otros han informado resultados contradictorios. En el estudio antes mencionado en el que se reportó aumento en las concentraciones de IL-6, TNF, alfa en el líquido de vesículas provocadas por succión en el miembro afectado, en comparación con el líquido de vesículas en el miembro no afectado, también se informó incremento en las vesículas de endotelina, un potente vasoconstrictor y disminución de los valores de óxido nítrico, NO, concluyéndose que la relación NO/endotelina está disminuida en el SDRC, evento que conduce a vasoconstricción. El estrés oxidativo y la producción de radicales libres también parecen contribuir en forma importante en la fisiopatogenia del SDRC. La infusión de butilhidroperóxido en ratas produce una enfermedad similar al SDRC de los humanos. Predisposición genética. El hecho de que muchos pacientes sufran un trauma o alguna otra alteración y solo algunos de ellos desarrollen SDRC, permite suponer que los factores genéticos podrían estar involucrados en la susceptibilidad a padecer el síndrome. Esta predisposición parece estar determinada por ciertos antígenos del complejo principal de histocompatibilidad, MHC. En un estudio se encontró frecuencia 2 veces mayor de los antígenos HLA, A3, B7 y DR2 en 15 mujeres caucásicas canadienses, en comparación con 15 controles, en tanto que en otro se observó mayor frecuencia del HLA-DQ1 en 52 pacientes holandeses.
En otro estudio holandés se reportó un locus nuevo, localizado en la parte centroamérica de la región de los antígenos de histocompatibilidad clase I, el cual se asoció con el desarrollo espontáneo de SDRC, lo que permitió a los autores sugerir mayor susceptibilidad de ciertas personas a desarrollarlo. Cuadro clínico. El diagnóstico del SDRC es eminentemente clínico y en ocasiones difícil de realizar, situación derivada del hecho de que las manifestaciones clínicas varían, en ocasiones notablemente, de un paciente a otro, e incluso mismo individuo a través del tiempo. La afección típica es en un miembro, la lesión del torácico es más frecuente que la del pélvico. La muñeca y la mano, la rodilla, o el tobillo y el pie, son los sitios que se afectan más, aunque el miembro entero puede estarlo. El síndrome hombro-mano es una variante del SDRC que se caracteriza por la discapacidad dolorosa del hombro, con inflamación generalizada, rigidez, así como dolor de la mano y los dedos, relacionada por lo general con patologías viscerales, y en la cual el miembro torácico puede comprometerse en toda su extensión. Aunque la mayor parte de las veces el SDRC afecta a un solo miembro, finalmente puede ser bilateral o el otro miembro puede afectarse tiempo después. En ocasiones pueden verse comprometidos la cara o el tronco. Los síntomas y los signos del SDRC tipo I incluyen diversos grupos de manifestaciones diferentes, a saber, dolor y anormalidades sensitivas relacionadas, alteraciones vasomotoras, cambios sudomotores y edema, así como cambios motores y tróficos. Dolor y anormalidades sensitivas relacionadas. El dolor es el síntoma más característico. Es intenso y persistente, suele ser de tipo quemante, se inicia en la parte distal de la extremidad y se puede extender hacia la parte proximal. La intensidad no tiene correlación con la gravedad del evento iniciador. Además, el sitio de la lesión desencadenante no determina la localización de los síntomas. Existe dolor a la palpación y con frecuencia alodinia, hiperalgesia e hiperpatía. La alodinia es un tipo de dolor provocado por un estímulo que normalmente no es doloroso. La hiperalgesia es una respuesta exagerada a un estímulo doloroso, en tanto que la hiperpatía es una respuesta aumentada a un estímulo, en particular de tipo repetitivo. Alteraciones vasomotoras. Pueden existir cambios en el color y la temperatura de la piel del miembro afectado. Al inicio suele estar roja y caliente. Puede tener una fase intermedia moteada con períodos alternos de aumento y disminución de la temperatura, para posteriormente tornarse fría y cianótica. Cambios sudomotores y edema. La presencia de inflamación, edema, sobre todo en las fases tempranas del SDRC tipo I, es muy común. Aunque casi todos los pacientes cursan con alteraciones de la sudoración, especialmente hiperhidrosis, a veces puede haber hipohidrosis. Cambios motores y tróficos. El paciente puede manifestar incapacidad para iniciar sus movimientos, sobre todo los movimientos pequeños de precisión, debilidad de todos los músculos de la extremidad afectada, tremor o espasmos musculares. En algunas ocasiones puede haber distonía. También pueden existir cambios tróficos como aumento o disminución en el crecimiento del pelo, crecimiento anormal de las uñas, piel brillosa y atrófica, así como osteoporosis regional, esta última especialmente en las fases crónicas. Pueden aparecer contracturas de las articulaciones en las etapas tardías. Con frecuencia se observa disminución de la movilidad pasiva en los casos de evolución prolongada, la cual se puede deber tanto a las alteraciones motoras como a las contracturas. Los pacientes que presentan cambios motores o tróficos tienden a tener mal pronóstico debido a que ya progresaron más allá de las etapas tempranas del SDRC tipo I. Las manifestaciones del SDRC tipo II son muy similares a las del SDRC tipo I. Generalmente existe dolor espontáneo con hipersensibilidad de la piel a la estimulación mecánica leve, de tal manera que el movimiento, los ruidos intensos o las emociones fuertes pueden desencadenar el dolor. Se presenta inflamación distal del miembro, piel tersa y moteada, y en algunas ocasiones artritis. El miembro afectado se pone frío y sudoroso. Las alteraciones sensitivas y tróficas se extienden más allá del territorio de inervación del nervio periférico lesionado y tienen una distribución distal generalizada. Evolución clínica. La evolución clínica del SDRC se divide en 3 estadios: agudo, distrófico y atrófico. Estadio 1, agudo. Se caracteriza por dolor, anormalidades de la sensibilidad, signos de disfunción vasomotora, edema notable y alteraciones sudomotoras. El miembro puede estar caliente o frío. Puede existir inflamación en un buen porcentaje de los pacientes. El dolor se exacerba cuando el miembro está en posición pendiente. Estadio 2, distrófico. Ocurre en promedio 3 a 6 meses después del inicio del proceso. Se caracteriza por aumento del dolor y de las alteraciones de la sensibilidad. Persiste la disfunción vasomotora y el miembro afectado por lo general está más frío y se torna moteado o cianótico. Se desarrollan las alteraciones motoras y cambios distróficos tempranos en la piel y las uñas. Estadio 3, atrófico. Aunque en algunos pacientes el dolor y las anormalidades de la sensibilidad por lo regular disminuyen, en esta etapa el dolor se extiende en sentido proximal. La disfunción vasomotora persiste y la discapacidad aumenta como resultado del aumento de las alteraciones motoras y de los cambios atróficos irreversibles y el desarrollo de contracturas, mismas que incluso pueden evolucionar a anquilosis. Aunque algunos pacientes nunca pasan del estadio 1, la duración de cada uno de estos estadios es muy variable y se pueden presentar hallazgos sobrepuestos de más de uno en forma simultánea. Es muy importante enfatizar que el desarrollo de un SDRC sin causa aparente, o bien, la falta de respuesta a la terapia convencional, deben hacer sospechar al médico la posibilidad de una neoplasia. De la misma manera, el desarrollo espontáneo de este síndrome en pacientes con historia de cáncer debe hacer sospechar la presencia de una segunda neoplasia oculta. El síndrome hombro-mano y la fascitis palmar y poliartritis son las alteraciones que más se asocian con neoplasias malignas. Alteraciones de laboratorio y gabinete.
No existe alguna prueba específica para el diagnóstico del SDRC. Los exámenes de laboratorio como la biometría hemática y los reactantes de fase aguda, por lo general son normales. Radiografías simples. En las etapas iniciales de la enfermedad regularmente existe aumento de volumen de los tejidos blandos. El hallazgo característico es la presencia de osteopenia en parches del miembro afectado, de predominio yuxtaarticular, aunque también puede ser difusa. Los espacios articulares suelen estar conservados. No obstante, en las etapas avanzadas pueden estar disminuidos, e inclusive, como se ha mencionado, puede haber anquilosis y a veces erosiones. Gamagrama óseo. El gamagrama óseo, sobre todo el de 3 fases, es muy útil en el abordaje diagnóstico del SDRC, dado que muestra asimetría entre el miembro afectado y el no afectado. Existe aumento en la captación del radiofármaco en las fases tempranas de la enfermedad y disminución en las fases tardías. La captación aumentada en las articulaciones metacarpofalángicas y en los huesos metacarpianos en la fase 3 del gamagrama de 3 fases se describe como altamente sensible y específica de SDRC. Imagen por resonancia magnética, IRM. La primera IRM por lo general muestra cambios en los tejidos blandos y edema de la médula ósea, los cuales no son específicos. Termografía. La termografía mide la temperatura de la superficie. Detecta asimetría entre el miembro afectado y el que no está afectado. Tiene el inconveniente de estar disponible en muy pocos sitios. Otras pruebas. Aunque pueden utilizarse otras pruebas durante el abordaje diagnóstico del SDRC, se utilizan fundamentalmente en la investigación, entre ellas, la prueba de sensibilidad cuantitativa para evaluar el funcionamiento de las fibras aferentes no mielinizadas y mielinizadas, tanto pequeñas como grandes. La función autónoma se valora mediante termometría infrarroja, flujometría Doppler láser, termografía infrarroja, prueba cuantitativa del reflejo axónico sudomotor, que cuantifica el sudor, y la respuesta simpática cutánea, que mide la conductancia cutánea. En el SDRC tipo segundo, los estudios de electrofisiología dan información apropiada sobre el daño de los nervios periféricos. Diagnóstico. El diagnóstico del síndrome doloroso regional complejo, SDRC, se basa en el cumplimiento de los criterios surgidos del Consenso de Orlando de 1994 y que fueron adoptados por la International Association for the Study of Pain, cuadro 36, 3. Estos criterios fueron integrados con la intención de ser incluyentes, sensibles y amplios. Se deben cumplir los criterios 2 a 4. Debido a que 5 a 10% de los pacientes no tiene antecedentes de un evento nocivo desencadenante, su existencia no es necesaria. En agosto de 2003 se realizó un nuevo consenso en Budapest en el que se recomendaron nuevos criterios que son más específicos, cuadro 36, 4, los cuales hasta el momento no han sido aceptados. Diagnóstico diferencial. Todas las entidades que causan dolor e inflamación de un miembro deben entrar al diagnóstico diferencial. Estas incluyen artritis, celulitis, osteomielitis, trombosis venosa profunda y neoplasias malignas. Las enfermedades neuropáticas también se deben considerar, pero en ellas el dolor no se debe extender más allá de la distribución de los nervios periféricos. La insuficiencia vascular crónica se debe considerar también en las fases tardías del SDRC. Tratamiento. Pese a que el tratamiento del SDRC es complicado, existe mejor respuesta cuando se detecta y se trata en las etapas más tempranas de su evolución. El SDRC progresa a la cronicidad y los padecimientos crónicos responden poco al tratamiento común. Los principales objetivos del tratamiento son disminuir el dolor y restaurar la funcionalidad. Tratamiento no farmacológico. El primer paso del tratamiento consiste en la prevención del desarrollo del SDRC mediante la movilización temprana. Enseguida se debe aplicar la fisioterapia, con la movilización como piedra angular. El dolor, que muchas veces es intenso, puede dificultar la fisioterapia. Se deben utilizar calor, masaje y movimientos pasivos en forma suave, todo con la finalidad de restaurar la sensibilidad. Posteriormente se pueden utilizar fortalecimiento isométrico, estimulación con electrodos, cuando tenga aplicación, y condicionamiento aeróbico general hasta lograr la rehabilitación funcional completa. Tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico incluye diversos medicamentos. El primer paso implica el uso de analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, AINE. Estos últimos deberían tener beneficio en las etapas tempranas del padecimiento, cuando existe un componente inflamatorio. Sin embargo, en la práctica se ha visto que por lo regular solo hay respuesta en los casos en los que el dolor es leve a moderado. El dolor del SDRC asociado con neoplasias suele ser resistente a estos medicamentos. Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina pueden ser útiles porque inhiben la recaptación de los transmisores monoaminérgicos. Varios anticonvulsivos como la carbamazepina, difenilidantoína, el valproato de sodio y la gabapentina se han utilizado con resultados variables. Potencialmente, hecho que debe probarse, la pregabalina parece ser una opción lógica. El uso de glucocorticoides en esta enfermedad ha sido muy debatido, aunque podrían tener utilidad en las etapas iniciales en las que existe inflamación. Un estudio italiano que incluyó 31 pacientes en los que se administraron dosis de 40 a 60 mg/día de prednisona, la cual se disminuyó progresivamente hasta 5 mg/día, informó disminución del dolor y del edema y mejoría de la funcionalidad del miembro involucrado. Otros medicamentos utilizados incluyen opioides, calcitonina, bloqueadores y otros vasodilatadores, así como bifosfonatos.
En un trabajo, el baclofeno, agonista del ácido aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibitorio, intratecal disminuyó la distonía del miembro superior en 6 de 7 pacientes con SDRC. La lidocaína por vía intravenosa también fue efectiva en otro estudio. Los antagonistas del receptor del NMDA se han utilizado con éxito en el SDRC. La ketamina se ha empleado por las vías intravenosa y oral. Este medicamento, que se utiliza en la inducción de anestesia, inhibe la activación del receptor de NMDA mediada por glutamato y aumenta el efecto del ácido aminobutírico, GABA. Como resultado de dichos efectos se bloquean los mecanismos celulares responsables de la plasticidad neuronal. Utilizada durante 10 días por vía intravenosa en 40 pacientes con SDRC, inicialmente a dosis de 40 mg, misma que se incrementó hasta 80 mg, se informó disminución significativa del dolor, aumento de la movilidad y disminución de las alteraciones autónomas. El uso de medicamentos tópicos como el dimetilsulfóxido y la capsaicina constituye otra modalidad terapéutica. El dimetilsulfóxido se utiliza para reducir la producción de radicales libres relacionados con hipoxia, bloqueos. Se han utilizado diversos tipos de bloqueo para el tratamiento del SDRC. La primera modalidad es el bloqueo simpático, al cual responden buena proporción de pacientes. Hay dos métodos, el bloqueo paravertebral y el bloqueo intravenoso regional. En el bloqueo paravertebral se aplica una serie de bloqueos anestésicos locales con frecuencia que depende de la respuesta del paciente. En el SDRC del miembro superior se bloquea el ganglio estrellado y la cadena simpática lumbar para el compromiso del miembro inferior. El bloqueo intravenoso se realiza mediante la aplicación de dosis altas de guanetidina, bretilio o reserpina, lo cual produce directamente bloqueo regional noradrenérgico en las terminaciones nerviosas de la extremidad tratada, procedimiento que también se indica en función de la respuesta observada y con la frecuencia que se requiera. Otras modalidades de bloqueos incluyen el peridural, cervical o lumbar, y el bloqueo continuo de los plexos braquial o lumbar. El primero tiene la desventaja de bloquear no solo el sistema nervioso simpático, sino también los nervios somáticos. El segundo se ha empleado con la finalidad de que el paciente pueda realizar con mayor facilidad su programa de fisioterapia. Otros recursos terapéuticos. Otras modalidades terapéuticas incluyen la estimulación nerviosa transcutánea, acupuntura y estimulación de la médula espinal. Esta última es efectiva para reducir el dolor, pero no mejora la función. El procedimiento consiste en colocar un electrodo en el espacio peridural del aspecto dorsal de la médula espinal, al nivel de las raíces nerviosas que inervan el área dolorosa. La corriente eléctrica producida induce parestesias que suprimen el dolor. Aunque existe al menos un estudio que reportó que la vitamina C, un antioxidante poderoso, puede prevenir el desarrollo del SDRC, a la vez que se ha postulado la posible utilidad de la talidomida, es necesario realizar estudios adicionales antes de generalizar su uso. La cirugía llega a requerirse en un porcentaje muy pequeño de pacientes. La simpatectomía quirúrgica está indicada principalmente en los pacientes que obtuvieron beneficio del bloqueo simpático. La amputación solo se recomienda en algunos casos, como en los que existe infección crónica. Finalmente se enfatiza lo siguiente. Primero, la educación del paciente y de su familia, así como la ayuda psicológica, deben ser parte integral del tratamiento. Segundo, el tratamiento del paciente debe ser multidisciplinario, es decir, con la intervención de varios especialistas: reumatólogo, ortopedista, neurólogo, anestesiólogo, fisiatra y psicólogo. Curso y pronóstico. Existen muchos pacientes que tienen formas leves de SDRC y pueden presentar mejoría espontánea. Sin embargo, los que progresan a estadios avanzados con atrofia y contracturas, tienen muy pocas probabilidades de recuperarse. La evolución y el pronóstico dependen considerablemente de la fase en la que se hace el diagnóstico. Por tanto, mientras más temprano se identifique y se inicie el tratamiento, mejor será el pronóstico. Los casos asociados con neoplasias suelen ser mucho más graves y regularmente muestran respuesta pobre al tratamiento. En estos casos el pronóstico general del paciente depende de la fase en la que se diagnostica la neoplasia y de la variedad de la misma.